Buenas noches, hermanos. Es un placer estar con ustedes en esta noche, trayendo la palabra, el mensaje del Evangelio. El título de mi tema es Viviendo en Santidad, tema ¿Quién te moldea? Está en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Lo voy a dar lectura. Por tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. 2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Antes que nada, quiero explicar para que podamos meditar qué estaba pasando, por qué es importante hablar del contexto, por qué este texto no es aislado de la sociedad. Pablo escribió a un grupo determinado, en un lugar determinado. Es importante que podamos entender lo que Pablo quería decir con este pasaje. Tenemos que entender también lo que entendieron los romanos y qué es lo que podemos aplicar hoy en día. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de los romanos. Para ubicarnos un poco mejor, cuando vino el día del Pentecostés, donde vino la manifestación de lenguas, de dones y el Espíritu Santo, probablemente la iglesia fue formada en Roma. Y la iglesia fue formada por judíos, por gentiles y los romanos propios del lugar. Esta fue la iglesia. Vemos que la iglesia estaba compuesta, Pablo estaba escribiendo a esa iglesia que estaba formada por judíos y gentiles. Ahí había un problema. Ellos tenían un problema, porque los judíos que vivieron y establecieron la iglesia, la doctrina, después del Pentecostés, vinieron diciendo que había que seguir guardando el antiguo pacto, o sea, el Torah, el Shabbat, y los gentiles, sin embargo, decían de que no, ellos eran libres en Cristo, ya no necesitaban hacer eso. Ese era el conflicto en ese lugar. Pablo, Pablo tuvo que tratar ese conflicto porque amaba al pueblo de romano. Volvemos a leer el texto, quiero volverlo a leer para entenderlo. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Por tanto, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. 2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Agradable, perfecto. Vamos a orar, hermanos, para pedir la dirección de Dios. Amado Dios, en esta noche te pido tu dirección para poder traer la palabra, para que tú tomes mi vida y hables a través de mí. Te ruego que tú toques a los hermanos que están aquí, para que ellos puedan crecer en el conocimiento de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor amado, Señor Jesús. Amén. Aquí Pablo estaba rogando a los hermanos dos cosas. Primer punto, que presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Segundo punto, este texto quiero escudriñar un poco más a profundidad. Para esto quiero leerlo de la Biblia Internacional, donde dice Romanos 12, 2.
no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la verdadera voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pablo dice que no se amolden a este mundo actual. ¿Qué significa amoldarse? ¿Qué significa amoldarse? Significa acomodarse, ajustarse a un lugar. Pablo estaba intentando avisar a los romanos, estaba intentando ayudar, porque él sabía que estaban en peligro. Pablo sabía la presencia del mundo, que era muy fuerte allí en el siglo I. Vamos a ir un poco a la cultura romana, ¿no? Para poderlo entender bien, para ver algunos detalles. En el primer siglo de la cultura romana, cuando un niño nacía, se le ponía postrado al delante de su padre, de su papá, y su papá lo ponía en sus brazos, o sea, lo levantaba. Él estaba comprometiéndose públicamente a cuidarlo, que ese hijo era legítimo. Si no lo hacía, el niño quedaba desamparado. Eso hacían la realidad. Los romanos eran politeístas, tenían muchos dioses, ofrecían sacrificios, hacían fiestas paganas, se mataban unos a otros, eran idólatras, ladrones, eran muy pecadores. Ahí estaba la iglesia en medio. Por eso Pablo decía, no se amolden a este mundo. Pero ahora tenemos que analizar cómo es la sociedad de hoy. ¿Es diferente al primer siglo? Sin ir lejos, aquí en Bolivia, podemos ver iglesias que se convirtieron como discotecas, con juego de luces, entre comillas, según para atraer jóvenes. Estamos dejando entrar lo que el mundo practica a la iglesia. Otro ejemplo que podemos ver, en la actualidad el mundo practica para ayudar al vecino, amigo, las famosas caras, que el mes solidario. Pero la iglesia de la misma manera practica esta acción. Cuando su palabra nos dice la administración económica es a través de diezmos y ofrendas. Así podemos citar varios ejemplos. Esto está pasando hoy, no en el primer siglo, es hoy lo que se está viviendo. Da miedo. La pregunta es, ¿nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo? ¿Estamos doblando rodillas? Aquí yo quiero que todo creyente maduro en el Señor se analice, se examine a sí mismo. Si el mundo te dice el mundo ha cambiado, ya estamos en otros siglos, ya estamos en el siglo XXI, donde las mujeres mandan, ya no respetan que el hombre es la cabeza del hogar. Así es como el mundo intenta amoldarte a su pensamiento, intenta cambiar y destruir la familia. Ese es el propósito de Satanás. ¿Qué es ser un cristiano verdadero? La pregunta. ¿Qué es ser un cristiano verdadero? Pablo estaba diciendo aquí, no se amolden a este mundo actual. Estaba diciendo a las personas cristianas verdaderas. Pero las personas que no son cristianas no van a recibir este mensaje. ¿Qué es ser un cristiano verdadero? Una persona que cree en Jesús, que va a disculpar, pastor, tengo llamadas por mi celular. O sea, una persona que cree en Jesús, que murió en la cruz por sus pecados,
una persona que dice de memoria la teoría del evangelio. No, no, eso no es ser no funciona. Un cristiano verdadero es aquel que confiesa a Cristo como su Señor y Salvador. Tiene una vida transformada por el evangelio. Ese es un verdadero cristiano. Las personas que están en la iglesia con un pie en la iglesia, realmente está en el mundo. El evangelio es negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle. Cristo tuvo que pagar un alto precio en la cruz del Calvario para que tú y yo hoy podamos tener acceso directo al Padre y la eternidad. Y nosotros en la iglesia estamos jugando a ser cristianos. Estamos jugando con el evangelio. Estamos copiando costumbres del mundo y la vida del mundo. Lo estamos aplicando en nuestras vidas. En esta noche, deja que Cristo te moldee. ¿Quién te moldea a ti? Analízate. ¿Te moldea la palabra de Dios? ¿Le dedicas tiempo a la palabra de Dios? ¿O te moldea el mundo? Tus pensamientos, su costumbre. Si tú hablas y vives, actúas como el mundo, eres del mundo. Si tú hablas y vives y te niegas a ti mismo, esta es una señal de que eres de Cristo. Les invito a ponerse de pie, vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos a moldarnos como tú quieres. Te pedimos que tú nos guíes con tu palabra para que podamos servirte en este mundo. Danos mucha sabiduría de lo alto, que tu Espíritu Santo nos guíe. Amén. Amén, pastor. Había mucha Hermana interpretación. Herminia, ¿qué sermón predicó? Pastor, ¿Qué sermón predicó? ¿Textual, expositivo, temático? ¿cómo se dice? Textual. No hay volumen. Tengo fallas, pastor, va a disculpar. El sermón textual, pastor. Ya, textual. ¿Cómo se llamaba el título? ¿Puedes repetirme, pastor? No escuché bien, pastor, va a disculpar. El título de la prédica y el tema. Bajo el volumen. Diga, pastor. Sí, pastor, ahora sí. Hola, pastor, ¿me escucha? Sí, la escucho. Ahora sí, es que estoy teniendo fallas con mi celular, pastor. Disculpar. Dígame, no lo escuché nada, pastor. Ya. Internamente, hermana, le voy a pasar todas las cosas que tienen que mejorar, ¿ya? Ya, pastor, está bien. Perfecto. Mano Dexter. Amén. Quiero saludar a la amada iglesia con la santa y bendita paz de Dios, los amados hermanos seminaristas. Quiero dar gracias a nuestro amado pastor por permitir que yo pues pueda compartir la santa palabra de Dios. Antes de ingresar al tema, vamos a comenzar preguntando, ¿quién es el diablo? ¿Quién es Satanás?
o hasta qué punto puede inducirnos a hacer cosas malas. En esta oportunidad vamos a compartir con ustedes esa narrativa bíblica sobre la tentación que fue objeto Jesús por parte de ese personaje llamado Diablo, llamado Satanás. Por tanto, el título es La tentación de Jesús y el tema, el atrevimiento del diablo. El pasaje está tomado del libro de San Marcos 1, 12 al 15. Iniciaremos pidiendo la dirección divina a través de la comunicación con nuestro Dios. Amado Señor, te doy gracias porque me has dado la oportunidad de poder conocerte más y ese conocimiento que estoy teniendo, que no quede solo en mí, sino que sea compartido, que sea replicado con mi entorno, con mis círculos, escuela, audiencia, lectores. Te doy gracias por este día, viernes que ya se va, pues un día bastante duro, con bastantes actividades que uno tiene que realizar. Señor, gracias y dame sabiduría para poder compartir con mis compañeros seminaristas esta prédica. Amén. Como le decía, en esta oportunidad voy a compartir con ustedes esa narrativa bíblica sobre la tentación que fue objeto Jesús por parte de ese personaje llamado Satanás. Hay una frase que siempre la escuchamos en nuestra cotidianidad, como es esa frase que dice, el diablo es fuerte. Tal vez nosotros pensemos que Jesús, al ser hijo de Dios, estaba libre de las garras de este personaje, libre de las cizañas del que reina en la oscuridad, que Jesús o que a Jesús lo iba a respetar. Sin embargo, aquí el autor del libro, como es San Marcos, nos dice todo lo contrario. Jesús fue tentado, fue objeto por el diablo. Actualmente y durante toda la historia de la humanidad, el diablo siempre ha hecho de la suya con la gente, con nosotros, con usted, conmigo, con ellos. La gente ha caído, hemos caído redondingo, como dice el dicho, ante sus altimañas. Solo Jesús no cayó, Jesús no cayó. Vamos a irnos entonces al libro de Marcos, en el capítulo 1, del verso 12 al 15. Marcos dice, tentación de Jesús. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue, a ver, Jesús, San Marcos, ¿no está bien? Después de que Juan fue encarcelado, Jesús, no, estoy mal. Tentación, 12, y los ángeles le servían. Bueno, hasta ahí nomás, ¿no? Porque de aquí ya se pasa a otro tema. Bueno, hablamos entonces,
El contexto actualmente y durante, como le decía, toda la historia de la humanidad, el diablo siempre ha hecho de las suyas con la gente. Hemos ido al libro de San Marcos pero ¿qué se necesita para no ser, bueno, si somos tentados, para no caer? Aquí yo he apuntado cuatro aspectos o puntos para, si somos tentados, no caer en esa tentación. Uno, fuerza de voluntad. Sin lugar a duda, para vencer las tentaciones del diablo, se necesita fuerza de voluntad. El célebre filósofo griego Platón habló de que el ser humano posee dos almas, una racible y otra irascible. La primera nos lleva a actuar bien y la segunda al mal. En este caso, cuando somos tentados por el diablo, se activa nuestra alma irascible y es ahí donde necesitamos activar también nuestra fuerza de voluntad. Otra es aferrarnos a la fe, sin lugar a duda. Cuando el espíritu del mal nos acecha, ahí es cuando tenemos que aferrarnos a la fe en Dios, tener la plena convicción de que Dios está a nuestro lado y Él nos protegerá para no caer en tentación. Otro que he apuntado es buscar ayuda. Ahí juega un papel muy importante nuestro pastor, los líderes de la iglesia, hermanos mayores en la fe. Otro aspecto, apartarnos de las personas que pueden ser canal de tentación. El pastor Serafín Rales los llama instrumento del diablo. Recuerdo a mi pastor hace 27 años cuando predicó esto y dijo, son instrumentos del diablo. Concluyo diciendo que para vencer las tentaciones del diablo, así como las venció Cristo, necesitamos fuerza de voluntad, aferrarnos a la fe, buscar ayuda y apartarnos de los agentes del mal. Para finalizar, planteo un desafío. Ahí te dejo este desafío para aplicarlo tal como lo hizo Cristo, a vencer triunfalmente las perversas tentaciones del maligno. Te desafío a vencer la tentación de la flojera, número uno, a vencer la tentación del conformismo. Muchas veces somos conformistas y bueno, estoy bien yo con esta huaracha y punto. No tenemos que tener ese espíritu de emprendimiento, de ser cada día mejor. Te invito a vencer la tentación del rencor. Hoy tuve dificultades con un colega de trabajo, puesto que no va a quedar para siempre. El día es largo para poder perdonar y pedir disculpas. Te invito a vencer la tentación de las calumnias y bueno, tantas otras tentaciones. Muchas gracias por escucharme y entiendo que precisamente es la primera vez que predico. Gracias y estoy para recibir lluvias de observaciones. Amén. Amén. Felicidades, felicidades. Luego va a haber para todos una recomendación. El hermano Teléforo. Amén. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos y hermanas. Amén. El tema, el Antiguo Testamento, libros, Éxodo, capítulo 17, del 8 al 16. El tema dice, Dios actúa a favor de su Hijo. Dios es Dios grande, poderoso, inmenso, soberano, que actúa siempre a favor de sus hijos, porque somos hechuras suyas, redimidos por la sangre
precio de Cristo Jesús. Además, Dios es nuestro Padre que se preocupa por suplir nuestras necesidades. Nosotros somos sus hijos que disfrutamos de sus favores, bendiciones todos los días en nuestras vidas, tal como disfrutamos los israelitas en su caminata hacia el tierra Canaán. Amén. Quiero orar, hermanos. Oremos juntos. Señor, te ruego que todos nos esforcemos con mayor determinación por pedir con fe y de ese modo hacer que nuestras oraciones sean en verdad sincera súplica, así sea en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. El frase capturado espiritualmente, muerte o salvación, la salvación. El sermón es positivo. El narrativo está después de sus hijos. El Éxodo 17, 8 a 9. Dios está pendiente, sabe de lo que las cosas suceden a sus hijos en su diario caminar. Dios estaba guardándoles a su pueblo de Israel hacia la tierra Canaán. Sabía exactamente que estaban rodeados de sus enemigos. El 2, Dios conoce nuestros pasados, presente, futuro, a sus hijos, como los conocía a su pueblo de Israel. Dios es dueño del tiempo y conoce las circunstancias, adversidades con las confrontaremos. Espera lo que pongamos nuestra confianza total en Él. Querido pastor, cuando quiero predicar me pongo nervioso. Está dispuesto a escucharnos sus peticiones. Éxodo 17, 10, 11. Dios está dispuesto a escucharnos peticiones de sus hijos, como en el caso de Moisés, que juntamente con sus compañeros Aarón y Hur subieron al monte para comunicarse con él. Moisés sabía que Amalek tenía un ejército poderoso que solo no podían vencerlo, pero subió al monte para buscar ayuda a Dios. 2. Dios escuchó la oración de la fe de su siervo Moisés. Cuanto más oraba Moisés a Dios, levantó sus manos y su pueblo de Israel vencía a sus enemigos. Pero si dejaba de orar, sus enemigos vencían a los israelitas. Cuánto importante es la oración a Dios. Contexto. Está listo considerarles a victoria. Dios escuchó la oración persistente de su siervo Moisés hasta que sus compañeros Aarón y Hur sostenía sus manos hasta la puerta del sol. Y Josué les hizo a filos de espada Amalek y su ejército.
y muchas causan, y es mejor pedir ayuda a nuestros hermanos que fe para que puedan ayudarnos en la oración, y Dios nos mostrará su victoria oportunamente. 2. Dios les concedió victoria definitiva a sus enemigos, como muestra de sus agradecimiento. Moisés edificó un altar poniendo un nombre de Jehová Nise. ¿Qué quiere decir? Jehová es mi estandarte. Oh, Jehová es nuestra victoria en lucha. Dios estará listo a concedernos victoria a nuestros enemigos si presentemos a Dios en la oración. Desarrollo. Está dispuesto a rodearles de sus promesas. 16, capítulo de Éxodos capítulo 17, versos 16. Además, Dios le dio una promesa perdurable a Moisés para su futuro de su pueblo. Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek, y generación en generación. Dios se vengará de nuestros enemigos, y nosotros estaremos tranquilos bajo la protección a Dios. El 2. Dios es un Dios amor, de misericordia, defensor y fiel a sus promesas. Nosotros, sus hijos, podemos disfrutar de suya, así manteniendo nuestras confianzas, obediencias y persistencias a Dios en todo tiempo, circunstancias. Conclusión. Dios siempre actúa a favor a sus hijos, tal como lo hizo su pueblo Israel, si nosotros mantenemos nuestra dependencia, confianza en Él. Aplicación. Si aunque diga Amalek, tú no puedes, pero con la ayuda del Señor, sí, yo puedo. Es importante que poner la fe en el Señor. Y el libro ha sido, el autor es Moisés, 1440 entre 1400 antes de Cristo. Doy gracias al Señor, y quizás yo también primera vez estoy predicando, pero gracias al Señor, sí puede. Gracias, pastor. Amén. Amén, Pastor. hermano. Tranquilo, hermano, no se preocupe. Ok, hermano. Para los 3 hermanos que hoy dieron su examen, felicidades. Quiero darle algunas recomendaciones. Cualquier de los 3 sermones, ya sea expositivo, o sea temático, o sea textual, es el mismo procedimiento, ¿no? Es el mismo procedimiento. El expositivo, según el expositivo, se trata de dar o solamente de 2 pasajes o de un solo pasaje, y no se puede mezclar, o no puedo yo poner otro pasaje más de la Biblia. Por ejemplo, Juan 3:16, puedo predicar todo 3:16, o puedo agarrarme 2 o 3 versículos, pero no puedo ayudar con otro pasaje más.
El temático es al contrario. Yo te digo el tema y usted lo que hace es buscar en la Biblia referente a ese tema. Por ejemplo, el pecado. Tema del pecado, o título del pecado, o tema cómo vencer el pecado. Y usted todo lo que diga del pecado en la Biblia, hace su sermón. El textual es de un solo texto, es igual parecido al expositivo. Y los 3 sermones lleva el mismo procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? El título, el tema y el texto. ¿Y qué entra? Y luego viene la introducción. ¿Qué entra en la introducción? Saludo y anuncia el tema. Recién viene la oración, viene la frase capturadora, creo que el hermano Teléfono lo dijo, viene la narración, una pequeña ilustración referente a lo que usted va a hablar, repite el tema nuevamente, da el contexto, eso me agradó el hermano Dexter que dio el contexto de lo que iba a hablar, y recién viene la lectura bíblica. Eso, hermano, nosotros tenemos que manejarlo así, rápido. Eso no hay donde se pierda, porque eso lo tenemos que tener en la mente. Ya, el orden, cuando uno ya está práctico en la prédica, cuando lleva muchos años, ya el orden no es tan importante. Pero para aprender hoy es importante porque tenemos que llevar un orden. Luego viene el desarrollo y poco de los 3, creo que un hermano me dijo, primer punto, o voy a llevar 4 puntos, 4 principios de lo que iba a hablar, ¿no? Vamos al primer punto. Recordemos que todos los puntos tienen que ir con relación al tema o al título. Yo no puedo hablar del primer tema o del primer punto y que no tenga una relación con el título o el tema de lo que voy a hablar. Tiene que tener una relación, recordemos, homilítica 1. Punto principal, alguien habló de la tentación de Jesús, perfecto. El primer punto tiene que ir relacionado con el tema que me anunció. Y luego vienen los subpuntos. Luego el punto 2 tiene que ir, el segundo punto tiene que ir relacionado con el tema principal. Todos los puntos tienen que ir relacionados con el tema principal. Y luego viene recién la aplicación. Y la aplicación repasa las ideas principales, lanza el reto y la oración. Ya. Así que, hermana Herminia, me va a enviar su sermón escrito, por favor. Me lo va a enviar su sermón escrito, ¿ya? Pero felicidades a los 3. Alguien dijo que la primera vez que predicaba, magnífico. Así uno comienza, felicidades. Me gusta que lleven un orden. Ya cuando uno ya tiene bastantes años de experiencia, muchas veces ya no necesita tenerlo el sermón escrito bien punto por punto, porque ya uno sabe en qué momento va a hablar, en qué momento anuncia el tema, en qué momento entra la frase capturadora, en qué momento lee el texto, en qué momento repite el texto. Pero cuando uno está comenzando, tiene que tenerlo escrito, hermano. ¿Por qué? Porque uno se olvida. Uno se olvida y se puede perder y no sabe, y no va a saber dónde, en qué parte del sermón está. Pero felicidades, los animo, hermanos, bien, felicidades. Aquí debemos equivocarnos en clase, pero ya en la iglesia no. Recordemos que en nuestras iglesias van personas que ya manejan homilética, manejan hermenéutica, manejan oratoria, entonces muchas veces ahí va a ir la crítica. Pero felicidades a los 3, dieron un buen examen. El próximo viernes es nuestra última clase, se alista el pastor Rubén y la pastora Beatriz. Ya el día viernes es nuestra última clase y cerramos la materia de homilética 2. Hermanos, bendiciones, Dios los bendiga. Pueden ver de nuevo el video, va a estar luego en la página o en el grupo para que usted se dé cuenta y compare dónde fue su falla.
Dios les bendiga y será hasta el próximo viernes. Mañana no tenemos clases. Les mando un saludo a las mamás. Muchas felicidades. Dios las bendiga, Dios las guarde y que mañana sean agasajadas desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Bendiciones, hermanos. Se cuidan. Amén. Bendiciones, pastor. Gracias.